Inspiracional. Mensajes de edificación cristiana. Mensaje a cargo de un ministerio invitado. En estos días, sabiendo que tenía que ministrar, tenía pensado algunos pasajes de la Escritura para compartir, pero esta mañana el Señor ha inclinado mi corazón hacia un pasaje que recuerda y para mí de alguna manera es aplicable a los 500 años que se cumplen de la Reforma protestante. Seguimos protestando. Si no, dejamos de ser protestantes, seguimos protestando. 500 años hace y en base a ese aniversario, pues el Señor inclinaba esta mañana, ha sido esta mañana, inclinaba el corazón a que se revisase este texto. Vamos a hablar del capítulo 8 de Juan, verso 31 en adelante. Leeré algunos versos, me gustaría que estuvieran muy atentos, como siempre lo están, porque primero haremos una exégesis, se puede decir doctrinal del pasaje, muy resumida, y luego iremos a otro pasaje. Dice así la palabra del Señor. 8:31 de Juan. Un texto súper conocido. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y... ¿Cómo? Y conoceréis la verdad y... Que resuene, que así con eco. Y conoceréis la verdad... Amén. Seguimos. Le respondieron: linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondiendo, le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, y un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Amén, amén, amén a la palabra del Señor. Yo he titulado este mensaje, yo lo prediqué en mi iglesia hace algún tiempo y tuve que hacerlo en creo que 4 o 5 sesiones. Yo voy a tomar la primera sesión y intentaré ser muy breve, pero quisiera empezar haciendo una pequeña exégesis de lo que el Señor habla aquí. El Señor les predica a un grupo de hombres y les habla diciendo que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estos hombres se ofendieron en gran manera porque ellos se creían libres. Las palabras del Señor les ofendieron porque ellos
recalcaban que no eran esclavos de nadie, sino eran hijos de Abraham. Si seguimos leyendo, al atribuirse a estos hombres la paternidad de Abraham, el Señor les recalca diciendo que si fueren hijos de Abraham, esa respuesta a la paternidad se revela y se manifiesta por las obras. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y esa verdad es una verdad que se traslada de tiempo a tiempo a tiempo y es vivida hasta el día de hoy. Si respondemos por una paternidad de Dios, se manifestará por las obras que hagamos. El cristiano no se salva por las obras que hace, el cristiano es salvo por pura gracia de Dios. Sin embargo, esa gracia salvífica es manifiesta con las obras que hace el cristiano. Él nos salvó, escrito está, para manifestar sus obras. La ofensa a estos hombres es contestada por el Señor de esta manera: si fueseis hijos de Abraham, como decís que sois, las obras de Abraham haríais. Pero, dice más adelante, los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Es decir, no solo la paternidad se manifiesta por obras, sino también por los deseos que se tienen. Los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Y el Señor Jesús, nuestro amado Dios y Salvador, manifiesta este mensaje y pone en entredicho la condición de estos hombres que tiene delante, hasta que llega un momento que el Señor les declara de quién son hijos. Creyéndose que eran hijos de Abraham, el Señor les dice: los deseos de vuestro padre, el diablo, queréis hacer. Hay una tremenda verdad que cabe ser destacada de este pasaje. El Señor les habla y les dice: yo he venido y hago lo que he oído cerca de mi Padre. Vosotros hacéis lo que habéis visto cerca de vuestro Padre. Hay una cuestión de cercanía. Depende de lo cerca que estés, manifestarás unas obras. Lo revelador de este pasaje es que el que estaba cautivo en el pecado se creía libre. Y aquellos que reclaman y recalcan que eran hijos de Abraham, Jesús les llama cautivos del pecado, hijos del diablo. La verdad viene a la vida de estos hombres para decirles lo que realmente son. Jesús aborda la raíz de la cuestión y marca una diferencia entre el cielo y el abismo. Lo que a mí me sorprendió, este mensaje a mí me cambió la vida, la manera de ver las cosas, es a quién le llama Jesús hijos del diablo. ¿A quién se lo dice? Leemos el verso 31. Dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en Él. ¿Cómo? A los judíos que habían creído en Él, Él los llama hijos del diablo. Esto me chocó porque estamos en el Evangelio de Juan. Es una exégesis resumida doctrinal, pero me interesa mucho que entendáis esto. Estamos en el Evangelio de Juan y el Evangelio de Juan en el capítulo 3 dice así, verso 16: de tal manera que ha dado a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda.
3:16 de Juan, 8:31 de Juan. Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, sois hijos del diablo. Esto me rasgó el corazón. No entendía cómo el mismo Juan habla una misma palabra para poner en relieve dos situaciones radicalmente opuestas. Unos, los que creen en Él, no se pierden, tienen vida eterna. A los judíos que habían creído en Él, Jesús les dice, sois hijos del diablo. ¿Dónde está el secreto de este pasaje? Bien, si vamos al verbo que se usa en griego en Juan 8:31, a los judíos que habían creído en Él, la palabra que se usa es un creer intelectual. Es una creencia sabida, pero no llevada a la vida. Es una creencia de conceptos que no han transformado el corazón. Se saben religiosos, saben cuándo levantar la mano, cuándo decir aleluya, cuándo decir gloria a Dios, pero la verdad no ha cambiado el corazón interno. Sin embargo, en el creer de Juan 3:16 se traduciría algo semejante a esto. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree entrando en su nombre no se pierda, mas tenga vida eterna. El creer de Juan 3:16 es un creer de una creencia intelectual llevada a la vida, transformada por lo que se cree. Ahora sí se entiende. Juan 3:16 está hablando de la verdad haciendo efecto, transformando las vidas. Juan 8:31 está hablando de la verdad sabida sin ningún efecto. La reforma. 500 años. Por el 1300, 1400, las basílicas crecían en opulencia y ensordecían los oídos y temblaba el mundo por causa del gran oscurantismo religioso católico. De tal forma que hubo varias decisiones, es complicado explicar y necesitaríamos mucho tiempo, pero entre las decisiones más fatales era prohibir a los hombres, a los feligreses, tener el concepto de leer la Escritura. La Escritura era relevada solamente y revelada bajo la autorización de los papas y también de los monjes, que les predicaban según la interpretación de cada basílica local. De esta manera, los que escuchaban, siento al Señor, los que escuchaban tenían que creerse lo que los hombres, subyugados bajo el báculo de Roma y Babilonia, creían y entendían que decía la palabra. La mayoría de los sermones eran sermones que conducían a los feligreses pobres a dar más dinero del que tenían, porque se les asustaba acerca de un demonio opresor. Pero no se predicaba la gracia, no se predicaba el Evangelio, no se predicaba la cruz de Cristo. Simplemente la mentira dominaba el mundo cristiano en aquel tiempo. Pero la verdad en silencio es más poderosa, hermanos, que la mentira gritando. La verdad sobre pocos es más contundente que la mentira sobre millones. Y por más que se diga una mentira y parezca una verdad, al final, la verdad crucificada susurrando será más poderosa que la mentira en los templos.
El hombre tiene una tendencia natural innata a creer la mentira. Al hombre le encanta ser atraído por verdades a medias. Una verdad a medias es una mentira. Una verdad al 99% es una mentira, sigue siendo una mentira. La verdad es absolutista al 100%, y aquí no estamos diciendo que tengamos la verdad absoluta porque nos equivocamos constantemente. La verdad absoluta es esto. Esto es la verdad absoluta. Este libro negro que levanto es la verdad absoluta. Jesús habla acerca de un problema de paternidad. El hombre tiene tendencia natural en creer la mentira o las medias verdades. Le encanta codearse con lo gris desde el Edén. La mentira sedujo al hombre con verdades. ¿Entendéis? Repito, la mentira sedujo al hombre con verdades. Si comes, conocerás, verdad. Pero dice mentira, no morirás. La mentira necesita apoyar sus parámetros por medio de verdades, porque la mentira en sí misma no es nada. Es por eso que el hombre tiene una tendencia natural en sí mismo desde el Edén, desde la caída, a creer antes la mentira. La Biblia dice, creo que por el capítulo 21 de Primera de Reyes, si no recuerdo mal, que Nabot de Jezreel fue acusado y difamado por Jezabel y por Acaz. Y la Biblia dice que envió Jezabel cartas para que creyeran a Jezabel. Y fíjense, hermanos, los ancianos de la ciudad ayunaron, pero creyeron la mentira. ¿Por qué? Aun en oración creyeron la mentira. ¿Saben por qué? Porque aquí el Señor nos dice algo importante en este pasaje. Dice que el diablo más adelante es padre de mentira y les ha llamado a estos que se creían libres hijos de Abraham, hijos del diablo. Es decir, la mentira y el hombre tienen un mismo padre. Es por eso que al estar emparentados durante tiempo, el hombre tiene la tendencia natural de creer lo gris, la mentira. Pero aquí hoy hay alguien que es blanco, más alto que todos los templos, más alto que todos los hombres. Su nombre es el que liberta, el que cambia, el que transforma y el que limpia. A Él sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Como cantaban en el coro de hoy. Él es digno, digno. La verdad y la mentira. 1400, 1500. Al hombre se le prohíbe estar en contacto con la verdad escrita, de tal forma que no puede entender lo que está sucediendo. Pero el Señor, que es todopoderoso, inquieta el corazón de un monje una noche. Y esa noche no pudo dormir, de tal forma que empieza a escribir en papiros antiguos 95 tesis de locura auténtica, dirigida por Dios mismo. Ese hombre se jugaba el puesto, ese hombre se jugaba la vida, ese hombre se jugaba todo, pero por la mañana toma un puñal y clava esas 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg de Alemania, porque Dios no lo dejó dormir. Y esas 95 tesis provocaron que al día siguiente los feligreses se levantaran y leyeran palabras como esta: no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Que ese hombre abogara en contra de las indulgencias papales, que dijera de que los templos crecían, pero la mente de los cristianos decrecía. Y toda esa verdad fue resuelta en que usted y yo estemos aquí esta mañana
teniendo este libro en la mano, porque Dios inquietó con su verdad a un hombre un día. Aleluya, aleluya, aleluya. La verdad es más alta que los templos. Amén. La verdad es más poderosa que las organizaciones. Amén. La verdad brilla más que todas las denominaciones evangélicas. Nehemías escribe así en su libro: entonces Esdras se puso con la ley delante del pueblo y dice textualmente: y estaba más alta la ley que todo el pueblo. Así debería ser, que la palabra esté más alta que todos nosotros, que la ley sea lo primero antes que todos nosotros, porque la palabra es lo primero. Lo primero. Uno mayor que el templo está aquí. Ay, Señor, ayúdanos. Reforma protestante. Hay un ejemplo en un pasaje que engloba esta verdad. Yo os lo explico, que en el libro de Números, en el capítulo 22, no hace falta que lo leáis, yo los voy a explicar. Hay una historia tremenda. Se habla de un hombre, un profeta llamado Balaam. Ese profeta era mandado a que profetizara en contra de Israel. Aquel profeta iba montado sobre un asna, un burro, ¿vale? ¿Cómo es diu? Un asa català, ¿sí? No era català, era d'allà, però Y montado sobre el asna, yendo a tomar el dinero y a profetizar en contra de Israel, a ser de alguna manera comprado por los perversos. La Biblia nos cuenta que en un camino aquella asna se detiene porque ve algo y el profeta golpea al asna porque no lo ha visto. La Biblia nos cuenta que en esos golpes el asna no quiere avanzar porque ha visto algo, pero el profeta sigue golpeándola. Y la Biblia dice que el asna se echa al suelo, y conocéis la historia famosa. Cuando el asna se echa al suelo, el profeta sigue golpeándola, hasta que no pudiendo más ocurre un milagro. El asna abre la boca y habla: ¿qué te he hecho? ¿Qué es lo que te he hecho que me golpeas? ¿No te he servido siempre bien? La Biblia dice que hay una conversación entre el profeta y la burra. Y yo me lo creo. Me lo creo totalmente, al 100%. Y cuando hay esa conversación, entonces, la visión que ha tenido el asna es revelada al profeta. Era el ángel del Señor con la espada desenvainada que iba a matar al profeta si el asna no se detiene. Esa es la historia, que recicla esta verdad acerca de la Reforma y que nosotros como hijos de la Reforma debemos de seguir practicando en este tiempo. Esto es muy alto. Como nacidos de ese éxtasis de incomodidad de Dios hacia un hombre llamado Martín Lutero, de allí nacemos nosotros para que la verdad nos siga incomodando. Un profeta y un burro. Un profeta y un asna. El profeta es el profeta y un burro es un burro. Sin embargo, cuando andaba el profeta con el burro, qué casualidad que el profeta no ve lo que el asna vio. El profeta no ve al Señor con la espada desenvainada y el asna sí. Hoy hay gente en cargos que no está viendo lo que los burros de debajo ven. Hoy hay organizaciones que no están viendo lo que las ovejas sencillas ven. Y el profeta golpea al asna
y sigue golpeándola. La pregunta que nos hacemos, y yo me pongo como oveja entre vosotros y los pastores como ovejas entre todos, ¿estamos viendo lo que está pasando? ¿Estamos viendo la visión? Dios te bendiga, Paco, gracias. Estamos viendo al ángel con la espada desenvainada, porque esto va a acontecer, esto viene, hermanos. Estamos viendo esta visión que nos une a todas las iglesias del mundo, una sola visión. ¿Qué visión? El Evangelio. ¿Qué visión? El juicio de Dios que viene a la tierra. ¿Qué visión? El predicar la verdad para arrepentimiento. Esta visión nos debe unir. ¿Qué visión? La de un Dios amoroso que murió en la cruz para salvación de los creyentes. ¿Qué visión? La visión que mandó el Señor predicar. Predicar todos el arrepentimiento para perdón. Esta visión nos recicla, pero hay profetas que no la ven. No la ven. Están viendo otra cosa. Están viendo ir a profetizar por dinero. Están viendo ir a prosperar como Balaam. Están viendo otra cosa, o yo que sé, 1000 cosas que esperamos que despierten y que el asna hable para que despierten. Y cabalgando en esa asna, el asna se detiene y dice el pasaje, entonces el asna al recibir los golpes apretó el pie de Balaam porque se echó a un lado y tocó con el pie la pared. Impresionante. Y es que el asna apretará el pie del profeta. El asna al recibir los golpes provocará que los pies del profeta queden apretados. Los golpes de Balaam era para que el asna siguiera, pero aun los golpes no hicieron que siguiera. Impresionante. Dios llevará sus burros a lo estrecho. Dios llevará sus burros a lo estrecho. Mirad, yo soy la evidencia de que este pasaje sigue cumpliéndose hoy. He aquí un burro hablando. Llevará a sus asnas a lo estrecho, a apretar el pie de los que van montados encima. Números 22-24. Y el ángel del Señor se puso sobre un camino angosto. ¡Qué casualidad! El ángel del Señor siempre se pone en caminos angostos. Nunca en los fáciles. Nunca en la liviandad. Nunca se pone allí. No significa que no nos dé felicidad. Significa que en lo angosto somos felices. Se pone en un camino angosto y dice el 26, se plantó en un lugar tan angosto que nadie podía moverse ni a un lado ni a otro. Escuchad esto, que esto me habló a mi vida. Donde se puso el ángel del Señor con la espada desenvainada, era un lugar que provocaba que nadie pudiera moverse ni a un lado ni a otro. Yo quiero alentaros hoy. Quiero daros aliento, que recobréis fuerzas, las fuerzas de aquellos hombres de la Reforma, las fuerzas de aquellos que pelean por la verdad. El ángel se puso en un lugar donde no se podía mover ni a izquierda ni a derecha, ni a un lado ni a otro. ¿Saben qué me está diciendo esto? Esto nos dice que la falta de movilidad es una bendición. Dios mío, ¿qué me estás contando? La falta de movilidad no es una maldición, hermanos. La falta de movilidad es una bendición en ti. Es que no puedo ni a un lado ni a otro. Tranquilo, Dios lo hace para que no elijas tú, sino para que elija Él. Porque si te mueves tú, te equivocas. Pero si Él nos pone en el estrecho, estaremos tan estrechos que tendrá que elegir Él por nosotros.
quiero alentarte a ti que no tienes por dónde tirar. El no tener por dónde tirar es la elección de Dios para ti. La verdad es la elección de Dios para ti. No puedo moverme ni a derecha ni a izquierda. La falta de opciones muchas veces significa que esa es la única opción de Dios. Es una bendición que no te puedas mover. Te aliento a que continúes en la visión del Señor. Te aliento a que en esa condición que a veces no soportas y no entiendes, ese es el lugar donde Dios te puso, para que no elijas tú. Deja que Él elija por ti. Cuando no se mueve ni a derecha ni a izquierda, no puede moverse. Claro, Balaam cree que sí puede moverse. Balaam golpea al asno porque hay sitio para moverse, pero es el ángel del Señor el que está delante y la burra no se mueve. Sigue golpeando y en el 27 dice, la burra se echa al suelo y Balaam continúa golpeando. Y aquí arde el celo del Señor. ¿Por qué? Porque a pesar de la paliza que le estaba dando, la burra no pisó al ángel, hermanos. A pesar de que tenía a Balaam encima y representa que la burra tiene que obedecer a Balaam, a pesar de eso hay una verdad más grande que Balaam que respeta a la burra. Es el ángel del Señor. Y recuerdo aquel pasaje de Uza y Ahío, cuando aquellos hombres llevaron el arca por mandato de David en carros. Y llevando el arca en carros, los bueyes tropiezan, cae el arca, uno toca el arca y muere al instante. ¿Por qué murió Uza y no David? Porque aunque David dio órdenes y tenían que sujetarse al rey, había algo más alto que el rey que los levitas leían cada día. Esto es el espíritu de la reforma. La palabra es el motor de la reforma. Por eso muere Uza. ¿Por qué? Porque su obligación no era obedecer al rey, sino a la Escritura. Es lo que hizo Lutero. No obedeció al Papa, sino a la palabra. No pisó al ángel, por más golpes que le diera. Lo lógico hubiera sido que, ya que el ángel, el Señor, tenía que hablar luego, ¿por qué no habla antes y le ahorra los golpes a la burra? Ya que tenía que mostrarse luego a Balaam, ¿por qué no hubiera habido una paliza? Le hablas antes a Balaam y la burra se ahorra la paliza, pero no fue así. El ángel habló después, porque muchas veces es necesario recibir golpes, porque Dios tiene un propósito, obrar un milagro. Muchas veces la fábrica de su milagro son los golpes. ¿Qué estás hablando? Si no hay golpes, la burra no habla. Te quiero alentar a que cuando a veces veamos que vienen golpes a nuestra vida, es que quizás Dios esté fabricando un milagro. Un milagro más alto del que quizás esperábamos. El milagro de que una burra hable. Él no detendrá los golpes para que las burras hablen. Y mi pregunta hoy es, ¿habrá alguna burra aquí que quiera hablar? ¿Habrá alguien que esté recibiendo los golpes y quiera hablar en milagro?
Prefirió que el mensaje lo diera la burra. Por eso hace que la burra hable. Muchas veces los incrédulos a veces demandan que se tenga una visión o un sueño. O yo quiero que Dios me hable así. Mira al lado tuyo. Hay burras que hablan. Es así de fuerte y lo digo con humor, pero es muy profundo. Mira alrededor. Burras hablando. Gente que no hubiera podido nunca ser pastor, que te está ministrando con verdad. Gente que lleva células que quizás no había capacidad, pero Dios capacitó. Burras hablando. ¿Qué necesitas ver más? ¿Qué necesitas ver más? Las burras en este tiempo hablan. Las burras en este tiempo hablan. Fijaros que si hay algo sorprendente en este pasaje es que cuando la burra habla, fijaros qué mal estaba Balaam, que no se sorprende. ¿Cómo? Te acaba de hablar una burra y no te asustas. No, empieza una conversación con ella. Si te habla, ¿no te asustas? No. Recuerdo el texto de Pablo cuando desea ir a predicar a su gente y Dios se lo prohíbe. Dice, no, te llevo a los gentiles. Señor, en el capítulo 22, creo de Hechos, dice así. Dice, Señor, que ellos saben que yo asolaba la iglesia. Y Dios le dice, no recibirán tu testimonio. ¿Pero cómo? Pero si han visto que guardaba las ropas de Esteban, si han visto que firmaba sentencias de muerte y ahora te predico, no recibirán tu testimonio. Aunque vean una burra hablar, no se sorprenden. No te ahogues en angustia porque no te reciban. Habiendo cambiado y no reciben tu testimonio, quizás en tu casa, quizás tus hijos, no te ahogues en angustia. Tampoco recibieron a Pablo. Tampoco recibieron a Jesús. Pero los golpes vienen. Los golpes vienen. Entendemos en este pasaje, pues, que en verdad el profeta es la burra y la burra es el profeta. Y Balaam no era profeta, sino un burro, y la burra no era una burra, sino una profeta. ¿Por qué? Sencillamente por una cosa. Porque la verdad donde reposa se glorifica. Así de sencillo. La verdad donde reposa se glorifica. ¿Habrá alguien que quiera esta comunión con la verdad? ¿Alguna burra que la albergue y a pesar de los golpes no quiera pisarla? De la presión monumental que hay hoy en este tiempo de parte del movimiento evangélico a pisar los estamentos morales de la palabra, pero yo no me muevo, aunque me golpeen. Ese es el espíritu de la reforma. Hay que reformar a los reformadores. Hay que seguir reformándonos todos a la luz de las Escrituras. Yo tengo que reformarme cada día, yo, el peor entre todos vosotros. Cuando yo veo este pasaje, veo que la verdad reposa en el asno. Y eso fue consecuencia no de las virtudes del asno. Esto me hace llorar. Fue consecuencia del pecado de Balaam. Es brutal. ¿Por qué? Porque yo no soy el resultado de mis méritos. Soy el resultado del pecado de otros. El Señor no levanta profetas porque tengan méritos. El Señor levanta profetas porque los profetas no son profetas. El Señor levanta gente con la verdad, no porque haya orado mucho. El Señor levanta gente con la verdad porque es su opción. El espectáculo de ver un gigante de 3 metros caer al suelo con la cabeza cortada
no es el resultado de la virtud de un muchacho. Es el resultado de que el rey Saúl recogió los cerdos de Amalec. Como recogió la inmundicia, Dios levanta otro. No por virtud de David, conforme al corazón de Dios. Leamos bien este pasaje. No es que David tuviera un corazón como el de Dios, sino que era el hombre conforme al corazón de Dios. Es diferente. Allí, cuando Saúl recoge la inmundicia de Amalec, Dios levanta un hombre no por la virtud del hombre, sino por la virtud de Dios. Somos el resultado. Lutero fue el resultado del pecado de la Iglesia Católica. La Reforma es el resultado de lo mal que lo hicieron los cristianos. Somos el resultado del pecado ajeno. Es muy fuerte decir esto, pero es así. Sin embargo, Él salva un pueblo. Un pueblo para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy es tiempo de que las burras hablen. Y me llama mucho la atención algo, y voy a la recta final. Las burras hablaron. Las burras hablaron, como tienen que seguir hablando hoy. Desde plataformas como la radio, desde plataformas como internet, desde plataformas como en las células, desde plataformas, las burras que hablen. Pero sepan ustedes que solo somos burras. Tiempo después de esto, la Biblia nos cuenta y nos dice que los mayores reyes de la historia han tenido en sus cuadras las mayores yeguas alazanas. Cuenta la Escritura que el rey más grande en cuanto a riquezas que tenía Israel, llamado Salomón, tenía 1000 yeguas perfectas y podía montar una cada día. Y esa cuadra hacía gala de la esplendor de su reino. Iba en concordancia con lo grande que era el rey. Pero cientos de años después, el rey más grande que ha pisado la tierra tiene que anunciar su reinado en la ciudad más hermosa del planeta, Jerusalén. Y pudiendo escoger de todas las yeguas las mejores, está al lado de una aldea insignificante llamada Betfagé, y le dice a sus discípulos: id a aquella aldea, entrad en tal sitio, ¿encontraréis el qué, Señor? ¿Un todoterreno? ¿Un jet privado? No, encontraréis un pollino de asna. El Señor, haciendo memoria de lo que aconteció en el capítulo 22, recicló aquel ejemplo de una asna pequeña, torpe pero pura, para anunciar su evangelio y su reinado a todos los que escuchaban. Y existe esa verdad hoy en día. El Señor no escoge yeguas alazanas, sino Él es montado en un pollino, hijo de una asna. ¿Saben por qué es pollino, hijo de una asna? Pequeñito. ¿Y saben por qué? Porque en un pollino, hijo de una asna, solo cabe una persona. No se pueden montar dos, solo cabe uno. Es por eso que el Señor escoge un pollino, sabiendo que en sus lomos solo se sentará Él. Si somos grandes, podrá sentarse otro, pero si somos los burros de Dios, el asna de Dios, esa carroza para anunciar su gloria, sabremos que solo se montará Él. Él. Ese asiento es para Él. Y entró en Jerusalén, y allí le tiraron los mantos. El peso de Jesús no molestó al pollino, porque el asno lleva la verdad con agrado aunque pese.
Sin embargo, la burra de Balaam habló porque le molestaba llevar la mentira encima. En función de lo que te moleste o lo que te agrade, sabrás lo que llevas encima. ¿Qué estamos llevando encima? ¿A un profeta pero que no? ¿O a la verdad que pesa pero que sí? Solo os dejo con esto. Alentaros. Alentémonos los unos a los otros, escrito está, a seguir alzando la bandera de la verdad. Salmo 60, verso 4. Le daré a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Si tememos a Dios, alcemos la bandera de la verdad. Alcemos la bandera de la verdad. Amén, amén y amén. Vamos a orar. Señor, queremos honrar tu nombre. Y en este aniversario de la Reforma, de aquel tiempo que tú inquietaste a ese hombre y a esos hombres para que devolviesen la verdad escrita al pueblo, te pido que ese espíritu nos rodee en estos años que vivamos en la tierra. Para que la verdad, que es más alta que todos los templos, nos inquiete de tal forma que nos reforme cada día. Te quiero pedir por la Iglesia del Camino también, para que la reformes con toda la verdad, no solamente una parte, con toda la verdad. Y a la luz de las Escrituras, las vidas de los creyentes, vayamos formándonos a la imagen de tu Hijo. Queremos ser como esa asna, que obres ese milagro, que a pesar de la presión recibida, no pisemos el ángel. Sabemos que cuando tú mandaste a tus discípulos a recoger aquel pollino de asna, les dijiste esta frase: si alguien pregunta por qué lo tomáis y lo desatáis, decidle así: porque el Señor lo necesita. Así que en esta hora, si necesitas a alguien de aquí, te pedimos que lo desates y que montes en él o en ella para anunciar la verdad. Necesitamos que nos necesites. Necesitamos que nos necesites porque eres todo lo que tenemos, Señor. Desata al pollino. Pon en él tu manto y entra a Jerusalén con nosotros. Aquí tengo delante mío mis hermanos mayores. Te ruego en el nombre de Jesús que sigas cabalgando con ellos. Que se anuncien tus virtudes desde los lomos de esta amada iglesia.
Si hay alguien aquí que desechó el compromiso de la verdad, pero hoy, en este aniversario, en esta conmemoración, desea volver a sufrir golpes para anunciarla. Toca su corazón. Si hay alguien así, no sé por qué hago esto, si hay alguien así, que se ponga de pie. Si hay alguien así, que se ponga de pie. Si hay alguien que quiere volver a retomar esa responsabilidad de anunciar la palabra, pese a quien le pese, que se ponga de pie. Ahora, Señor, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Aleluya. Señor está aquí. Dios te bendiga. Seremos golpeados, hermanos. Seremos golpeados. Dios te bendiga. Pero seremos felices, ¿eh? No, una cosa no está reñida con la otra. No, seremos completamente felices. Completamente felices, llenos de Él, llenos del Espíritu de Dios, llenos del Espíritu de Dios. Y obrará el milagro, la burra hablará. ¡Oh, qué alegría! Un asna hablando por un profeta estropeado. ¿Hay alguien más que quiera retomar esa responsabilidad? Dios te bendiga. Aleluya. Inspiracional. Mensajes de edificación cristiana. Mensaje a cargo de un ministerio invitado.